Soy el pastor Miguel del Centro de Restauración Familiar. Estamos aquí agradeciéndote a cada uno de los que nos han estado sintonizando por estos medios. Les agradezco los likes que dan y sigan mirándonos. Y síganse suscribiendo a Centro de Restauración Familiar Emanuel. Y estamos aquí con nosotros, mire, ya tenemos programa martes, miércoles, jueves. Y bueno, nos descansamos un ratito y seguimos el domingo. Muchas gracias por aquellos que están detrás de estas cámaras que nos están grabando también. Agradecemos a todo el personal, luego les digo su nombre. Gracias, hay mujeres, hay hombres, todos somos uno en Cristo Jesús. Reciban un abrazote de nosotros los pastores Miguel y Silvia. Un abrazo virtual bien fuerte y un apretón de mano. Dios los bendiga. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les saludamos desde Centro Restauración Familiar Emanuel. Bueno, en este día tan especial vamos a darnos el tiempo de escuchar, de meditar en su palabra en este día, y me gustaría que ahí donde estás te sientas cómodo, cómoda. Vamos a iniciar dándole gracias a Dios por un día más, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Amado Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque hasta aquí podemos decir, Ebenezer, su mano no se ha cortado para bendecirnos. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú has sido bueno, nos has ayudado, y te pedimos que en esta hora seas tú, Espíritu Santo, tomando control de los corazones, de las mentes, y que seas tú redarguyendo, Padre. Trae sabiduría, trae conocimiento a través de tu palabra, mi Rey. Te bendecimos en este día, activamos ángeles guerreros, ángeles ministradores a favor de nosotros, de nuestra familia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues damos gracias a Dios, y hoy viene una palabra importante para nuestros días. El título de esta enseñanza, de esta prédica, es Ejercitando los sentidos. Y usted va a decir, bueno, ¿cómo voy a ejercitar los sentidos? Nosotros ejercitamos el cuerpo. Aquellos que hacen ejercicio, ¿qué es lo que pasa? Se ejercita el cuerpo. Y a veces es difícil como llevar una rutina, nos da un poquito de pereza, o a veces simplemente, no queremos, porque después de ejercitarlo, pues tiene que venir la constancia. Pero vamos a hablar de cómo nosotros podemos ejercitar la vista y el oído. Y nos vamos a basar en la palabra en Juan 10:27. Le voy a leer Dios habla hoy, y dice su palabra: mis ovejas reconocen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Otra vez, Juan 10:27. Dios habla hoy. Mis ovejas reconocen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Aquí estamos viendo los dos sentidos, la vista y el oído. Cuando una persona no alcanza a ver, tampoco escucha. Pero aquí la palabra nos enseña que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, alcanzamos a discernir que es Dios hablándonos, y nosotros ¿qué hacemos? Reconocemos que Él es y actuamos. Y vamos a estar hablando acerca de una historia, y esto es importante que tú y yo lo aprendamos, y más en estos tiempos, en los tiempos en los que estamos en este momento. La iglesia está pasando por una situación, pues se puede decir, decadente. Estamos en esta condición de la pandemia, y la pandemia solamente vino a sacar, a reducir lo que realmente había. Y por ello nos vamos a ir a la historia de el primer libro de Samuel 3. Yo te voy a leer aquí, Dios habla hoy. Tú lo puedes tomar desde tu Biblia, Reina Valera, 1960 o cualquier otra versión. Te voy a leer lo que dice la palabra. Dice: el joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las ordenanzas de Elí. En aquella época era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje. No era frecuente que alguien tuviera una visión.
Vamos a seguir. Pero un día, Elí, que había comenzado a quedar ciego, aquí estamos viendo la vista, y no podía ver, el que no puede ver, ¿qué dijimos? Tampoco va a poder oír. Ok. Y no podía oír, y no podía ver bien, perdón. Estaba durmiendo en su habitación. Ahí vemos una condición. 3. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara del santuario seguía encendida. Entonces el Señor lo llamó. ¿Quién lo llamó? El Señor. Samuel, aquí estoy, contestó él. Luego corrió a donde estaba Elí y le dijo, aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería? Yo no te he llamado, contestó Elí. Vuélvete a acostar. Qué interesante vemos en esta parte. Dios estaba hablando con Samuel, quería hablar con Samuel. Sin embargo, en ese momento, Samuel todavía no tenía ejercitados los sentidos. ¿Por qué? Porque corría hacia donde estaba Elí. Pero él le decía, no, vuélvete, no, yo no soy. Ok. Entonces Samuel fue y se acostó, pero el Señor llamó otra vez, Samuel. Y Samuel se levantó y fue junto a Elí, diciendo, aquí me tiene usted, ¿para qué me quiere? Yo no te he llamado, hijo mío. Respondió Elí, vuelve a acostarte. En el 7. Samuel no conocía al Señor todavía. Fíjese, Samuel no conocía al Señor todavía. Pero vemos que Samuel le servía en el templo, pero no le conocía. Interesante, ¿verdad? Pues él aún no le había manifestado nada. Pero por tercera vez llamó el Señor a Samuel y éste se levantó y fue a decirle a Elí, aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Elí comprendió entonces que era el Señor quien llamaba al joven. Mira qué interesante. Vemos en esta parte, el tema es ejercitando los sentidos. Vemos a Samuel que escuchaba la voz, pero la escuchaba en forma de su padre, ¿cierto? En ese momento él estaba sirviendo. Estaba en la presencia de Dios. Estaba ahí en el arca del pacto. Sin embargo, no había ese ejercitar. Sus sentidos no estaban ejercitados. Ahora, nosotros en estos tiempos, ¿cómo nosotros podemos ejercitar los sentidos? Como se dice, ¿no? Ejercitando. Habla de una constancia. Ahora, nosotros necesitamos tener esas experiencias para poder ejercitar. Y solamente hay algo interesante que podemos tomar en este punto, muchas cosas, pero algo muy interesante es no solamente escuchar, sino también responder a lo que se me está diciendo. Vemos en este contexto, como les mencionaba, que el oído está relacionado a la vista. El que no escucha, no ve. Y tiene que ver con la visión. En ese momento, Elí había perdido la visión. Había perdido la visión. Y vemos más adelante, si tú sigues leyendo la historia, vemos que venía juicio para Elí por lo que estaba sucediendo con sus hijos. Ahora, nosotros necesitamos vivir una vida en arrepentimiento. Y tú vas a decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver el arrepentimiento con los sentidos? Porque cuando nosotros estamos en constante arrepentimiento, ¿qué quiere decir el arrepentimiento? No solamente es decir llorar y ¡ay, me equivoqué! No, habla de un cambio de mentalidad. Habla de que se tiene que reflejar en nuestras acciones, en nuestro conducirnos cada día. Tú puedes cometer quizás una falta, pero si no hay arrepentimiento, si no hay un cambio de mente, vas a seguir en la misma condición. Y es lo que pasaba con Elí. Dice que estaba dormido.
estaba en una condición de letargo. Ahora yo te pregunto, ¿cómo están tus sentidos? ¿Estás ejercitando tus sentidos? ¿Estás escuchando realmente la voz de Dios? ¿O son tus deseos? ¿O son tus debilidades? ¿Bajo qué dirección estás caminando? ¿Ok? Y aquí vemos que en este momento hemos visto a través de esta situación que ha estado pasando una iglesia que se ha secado. Y quizás esta palabra va a estar fuerte, porque es un despertar para todos. Esta situación trajo solamente para ver realmente la condición en la que nosotros estábamos. Muchas personas dicen es que como ya no voy a una iglesia, no estoy en un servicio, no me están dando enseñanza, pues seguí en lo mismo. Entonces los sentidos no estaban ejercitados. Entonces no había un arrepentimiento. Porque cuando hay un arrepentimiento genuino, todos los días tú te equivocas y vas y buscas lo verdadero. Ahí tiene mucho que ver la parte del discernimiento. Nosotros a veces discernimos entre lo que nos conviene y lo que no está bien. Pero la parte de discernir habla hacer una diferencia entre lo bueno, lo verdadero y lo justo. Con base en la palabra, no a mis conveniencias, ¿te digas? Es un llamado para todos en estos días. ¿Por qué? Porque muchas de las veces se ha caído en un sistema, la iglesia ha caído en un sistema. ¿Y qué quiere decir esto? De que solamente se está haciendo la parte mecánica o se estaba haciendo la parte mecánica de lo que se tiene que hacer día con día. Cuando Dios no quiere una iglesia mecánica, Dios está buscando un cuerpo que reaccione, un cuerpo que se esté ejercitando para que nosotros estemos creciendo. No estamos buscando, Dios no está buscando una iglesia perfecta o un edificio, un templo. No, necesitamos ejercitar esos sentidos para salir, para buscar la necesidad afuera. ¿Sí? Las iglesias, es importante que en este tiempo los creyentes aprendan a moverse en la parte profética, que puedan discernir los tiempos. Ya no es tiempo de quedarnos en un mismo lugar, es tiempo de movernos. Aquí vemos la parte como cuando Jesús llama a sus discípulos, la importancia es comprometernos con el Maestro, con Jesús, con el Eterno, con el Todopoderoso. Y es a través del Espíritu Santo que nosotros somos guiados a toda verdad y a toda justicia. Pero ¿qué pasa cuando no está? Te voy a hablar en el contexto de la iglesia. ¿Qué pasa cuando no está el ministro, cuando no está el pastor, cuando no está tu líder? Y tú dices, bueno, no hay nadie, voy a hacer lo que sé que no tengo que hacer. Entonces, ¿qué crees? No has crecido. No hemos crecido si estamos esperando que esté una persona para que nos diga qué es lo que tenemos que hacer bien o qué es lo correcto que se tendría que hacer. Y cuando eso pasa, necesitamos tener una paternidad. En ese momento vemos que en la historia del primer libro de Samuel, número 3, vemos cómo Elí era una paternidad física aquí en la tierra para Samuel. Estaba él en ese momento sirviendo al lado de Elí. Sin embargo, en ese momento todavía no había crecimiento en Samuel. Cuando una persona no ha crecido, sus sentidos no están ejercitados, va a necesitar de un padre que le instruya, un padre que le enseñe. Vemos en los siguientes versículos cómo le dijo Elí. Él se dio cuenta, ay caray, o sea, no soy yo, es Dios quien quiere hablar contigo. Cuando te vuelva a hablar, dile, sí, aquí estoy, Señor, dime, te quiero escuchar, parafraseando esos versículos. Entonces vemos que tuvo
quien enseñara a Samuel. Y eso también tiene que ver con la humildad. Nosotros como creyentes vamos a necesitar que alguien nos enseñe. Ahora, nosotros no podemos poner fundamento sobre fundamento. Cuando el Padre enseña, cuando el Padre instruye, y con buenos cimientos, verdaderos, justos, de acuerdo a la palabra, nos enseña, nosotros empezamos a edificar y es como tú vas a ir creciendo. Y es como tú vas a ir avanzando, te vas a ir dimensionando. Pero ¿qué pasa? En estos tiempos necesitamos un espíritu de obediencia. Si nosotros no tenemos esa actitud correcta de obediencia a la instrucción, vamos a seguir errando y te vas a seguir yendo por caminos equivocados. Y luego vamos a decir, Señor, ¿dónde estás? Cuando aquí en la palabra nos está instruyendo. Otro punto a mencionar es que mientras nuestros sentidos no estén ejercitados, no va a haber madurez. No va a haber madurez y por lo tanto no vamos a poder discernir la voz del Padre. Llegará un momento que tú puedas escuchar realmente a Dios y puedas discernir que es Él hablando, así como le estaba hablando Dios a Samuel. Cuando viene ese entendimiento, no solamente es escuchar lo que el Padre me está diciendo, sino también responder. En los siguientes versículos vemos cómo viene, te mencionaba al inicio, un juicio hacia el hijo. Imagínate la responsabilidad de Samuel en ese momento. Estaba al lado de su padre espiritual, el que lo estaba instruyendo. Pero vemos que Elí había perdido la visión. Estaba en un momento de letargo. Y su hijo le iba a dar una palabra que el padre le estaba dando. Eso era algo tremendo. Sin embargo, él no cayó, porque sabía que era Dios hablando. Por eso es importante que nosotros ejercitemos los sentidos y podamos buscar la dirección de Dios sin buscar culpables. Porque muchas de las veces la persona se fanatiza o idolatra a una persona y no es así. Tenemos que crecer como creyentes, caminar con verdad, con justicia. Es un llamado que Dios nos está haciendo en este tiempo. ¿Para qué esperar que pase una situación difícil? ¿Para qué esperar que haya una enfermedad en casa? ¿Para que venga un despertar a tu mente? No es necesario que pase eso. Cuando tú estás ejercitando esos sentidos, empiezas a caminar bajo la justicia de Dios, bajo su verdad. Otra de las cosas que pasan es que muchas veces nosotros, como hablando en la parte cultural, le hablamos a Dios o buscamos a Dios o a Jesús en los momentos difíciles y a veces no se tiene la reverencia, no se tiene el respeto. Cuando Jesús oraba, se comunicaba con el Padre, Él lo hacía con respeto. Aún Él siendo hijo de Dios, el mismo Dios aquí en la tierra. Él se estaba ejercitando. Pero nosotros queremos muchas de las veces todo fácil, sin ejercicio. Te voy a poner el ejemplo cuando una persona o tiene sobrepeso o tiene un problema cardíaco, cualquier situación que presente y nos dicen, mínimo 30 minutos, haga ejercicio diario. Ay, no, qué flojera. Ay, no coma cierto alimento, le hace daño. Ay, no, es que es muy sabroso. Entonces, ¿qué pasa? Le dejamos toda la responsabilidad a Dios, viene un problema a nuestro cuerpo y luego clamamos, Señor, ayúdame. ¿Y dónde estaba esa parte, ese discernimiento de ejercitar? Porque tenemos que dar cuentas de este templo. ¿Verdad que sí? Tenemos que dar cuenta. Nadie más va a dar cuentas.
Tú no puedes decir, ay, es que lo que pasa es que nadie me decía que no comiera tanto y por eso tuve un sobrepeso, por eso tuve un problema cardíaco. No, es tu responsabilidad. Por eso es importante que te nutras de la palabra. La palabra es medicina para nuestro cuerpo. Pero también es importante ejercitarnos físicamente. Y hoy estamos hablando de ejercitar los sentidos, la vista y el oído. Hay personas, fíjate, hay personas en las que Dios ha tenido misericordia de ellos, pero ellos no de los demás. Vemos que esta palabra fue dura, fue difícil, cuando Samuel se la da a Elí. Pero él no iba con la intención de lastimar a su padre. Él estaba escuchando la voz de Dios y dando ese mensaje. Vemos en otros contextos, vamos a poner el ejemplo de Jonás, cuando Dios le manda que vaya a Nínive. Cuando él dice, no, yo no quiero ir a Nínive, no, como que dice, no. Hicieron lo malo y que venga sobre ellos castigo, juicio. Sin embargo, Jonás se olvidó de cómo Dios había tenido misericordia de él, porque él no fue obediente. ¿Verdad que no fue obediente? Él escuchó la voz de Dios, él pudo escuchar. Por eso te mencionaba, no solamente es aprender a escuchar, sino cómo voy a responder. La visión que Dios te está dando, que Dios te ha dado. ¿Qué Dios te ha dicho que hagas? Entonces no podemos nosotros decir, bueno, Dios me sacó de una condición y ha tenido de mí misericordia, pero yo voy contra esa persona y no tengo misericordia de él. Entonces tus sentidos no están ejercitados. Y nos damos cuenta que Dios es más bueno que nosotros. Nosotros a veces somos injustos o queremos tener como esa parte de, esto y sí. No, la palabra nos dice, Dios tiene misericordia del que Él quiere. ¿Te fijas? Por eso es importante que nosotros podamos descansar. ¿Cómo es posible que podamos ver o podamos escuchar? Y eso entristece, a mí me entristece en lo personal, cómo ministros, hombres de Dios hablan mal de otros siervos. Cómo hay personas que de pronto han estado en el fluir profético, han hablado en lenguas, se ha manifestado el poder de Dios y después ya no creen en ello y hablan de los que sí, de los que están en ese mover. Decimos, ay caray, le pasó a esas personas como Jonás. Dios lo sacó de una condición, ya una vez que lo saca, habla de la condición del otro, sin saber que de ahí venía él. Entonces no podemos estar con esta actitud. Ahora, cuando nosotros empezamos a analizar todo esto, ok, voy a ejercitar, ¿cómo? Ya me dijiste que tengo que ejercitarlo, que tiene que haber discernimiento, que se tiene que activar mi visión y mi oído. ¿Cómo le voy a hacer? Tú tienes que escudriñar tu corazón, tenemos que escudriñar nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cuál es la intención de tu corazón? Tienes que buscar a quién necesitas perdonar, porque a veces traes situaciones que dices tú, no, tal persona me hizo tal cosa y no voy a perdonar. Cuando te tienes que poner a cuentas. ¿O qué esperas? ¿Qué estás esperando? Y eso es parte de ejercitar los sentidos. Porque cuando tú estás ejercitando los sentidos y cuando tú estás visualizando, estás viendo, tú te das cuenta que eso a ti no te va a ayudar en nada. Y es una piedra de tropiezo para que tú puedas seguir libremente en el caminar del Maestro, de nuestro Dios Todopoderoso. Tienes que buscar a quién llamar, con quién no has quedado bien. Mira, hay muchas personas que de pronto pasan situaciones conflictivas con sus padres y viene la deshonra. Entonces el hijo
se cree muy como que, yo sé, me hizo, me dañó y mi padre o mi mamá, o sea, como que si no existieron, cuando no existe la honra hacia los padres. Y tenemos que arreglar eso que nos está estorbando. Pero sí decimos que Dios nos habla, pero no estamos viendo quizás. Porque no se trata de voltear a ver al otro. Se trata que tú a través de la palabra venga ese entendimiento y tú puedas caminar en justicia y en verdad. Porque los mandamientos están en tu corazón. ¿Sí? Dios quiere que salgamos de ese letargo. Él busca que nosotros tengamos esa disposición en nuestro corazón de obedecerle a Él. Cuando tú empiezas a estar en esa conexión con el Padre, es más fácil que tú tengas esa dirección, porque tú te vas a dar cuenta que es Él hablando a tu vida, que es Él buscando esa sanidad, pero hay cosas que tú necesitas hacer. No le podemos dejar todo a Dios, ni tampoco a nuestros líderes, a nuestros padres espirituales. Es mi responsabilidad y es tu responsabilidad que abraces esa comunión, que a través de esta circunstancia tú te afirmes más en la palabra, que si viene la tentación tú puedas retroceder, que tú puedas alejarte de esa situación, porque hay entendimiento, porque el conocimiento ha llegado a tu vida. Su palabra nos dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. ¿Quién es la verdad? Jesús. Pero si yo no conozco a Jesús, vemos la situación de Samuel. Él servía a Dios en el altar, pero no se le había revelado. ¿Podemos estar sirviendo? Sí, pero quizás no hay revelación en nuestro corazón, quizás no hay entendimiento. Quizás está el letargo, donde yo puedo estar sirviendo, pero actuando incorrectamente, actuando de manera injusta, justificando el pecado. Y es donde Dios nos habla y nos habla con su palabra directamente, porque Dios no anda con cuentos, Él nos habla directamente. Por eso es importante que tú le puedas escuchar, que tú realmente digas, si es verdad, me estoy yendo por otros caminos, me estoy desviando totalmente del propósito que Dios tiene para su vida. Y entonces nos metemos en situaciones, en relaciones que no tenemos que meternos, con personas que no tenemos que relacionarnos. Y no estoy hablando de ser religioso, sin embargo, estamos hablando de territorios. Y ahí es donde tú te tienes que afianzar y ejercitar esos sentidos. Y que tú puedas escuchar y que puedas ver lo que Dios está hablando para tu vida en todos los aspectos. Y si eso no pasa, si tú dices, no, yo sigo a gusto así, que oren por mí, que estén cada semana en esa situación. No, nosotros estamos, cuando conocemos la palabra, no podemos quedarnos en la misma condición. Se tiene que materializar. Cuando Jesús llegaba y sanaba, libertaba a las personas. Cambiaba su contexto, su ambiente, su atmósfera. Y la persona seguía al maestro. Pero es interesante cuando vemos que cuando la persona se niega, es decir, no cree. Y eso depende de ti y de mí, el creer. Dios puede sacarte de la condición en la que tú te encuentres, si es pobreza, si es miseria, si es adulterio, si es hechicería, brujería, pobreza, muerte. Dios puede hacerlo, pero es a través de su palabra, es a través de su verdad, es a través de que tú busques hombres y mujeres llenos de Dios que te puedan instruir en la verdad, porque a veces no nos gusta que nos digan lo que está mal. Pero cuando tú empiezas a crecer, el Padre dice, ok, es Dios hablándole a ese hombre, a esa mujer. Y ese crecimiento se puede ver. La palabra nos enseña, por sus frutos los conoceréis. Claro, vamos a tener de pronto fallas. No vamos a ser perfectos, pero estamos con el perfecto.
es el que nos fortalece cada día. Y cuando tú te llegues a equivocar, Dios está ahí ayudándote. Aquí lo importante es que tú realmente hagas un cambio, que puedas entender, que puedas discernir entre lo bueno, de lo verdadero y lo justo. Así que en este día yo te bendigo a ti que me estás escuchando. Yo sé que esta palabra llegó a tu corazón y yo te animo a que te esfuerces a ejercitar esos sentidos, a que busques realmente la dirección de Dios. No esperes más, no esperes que pase una situación difícil en tu familia, no esperes, es el momento. Estamos en los tiempos kairos, estamos en un tiempo donde aquello que no pasaba está pasando, estamos en el favor de Dios, pero es importante que tú te sumerjas, que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad y a toda justicia y tú puedas crecer, que tú puedas salir de esa condición en la que estás. Pero depende de ti. Dios es un caballero. Dios es un caballero. Él no te va a forzar a nada. Como te decía, Él es más bueno que nosotros. Él es misericordioso. Pero no abuses. No abuses cuando sabes lo que tienes que hacer. Así como pasó con Elí y Samuel. Así que en este día, antes de concluir, voy a orar por ti, para que sea Dios ejercitando esos sentidos. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Padre, cada persona que nos está escuchando, que nos está viendo, papá, te pido en esta hora que seas tú, Señor, abriendo sus ojos, Señor, abriendo sus ojos espirituales para que puedan ver, Señor, lo que viene, Padre. Tú nos muestras, Señor, lo que viene más adelante, nos das visiones. Muchas de las veces no nos muestras el proceso porque si nos los mostraras, Señor, quizás retrocederíamos. Pero tu mano, Señor, poderosa sobre cada hombre, que venga ese discernimiento, que venga el conocimiento a cada mujer, a cada hombre que te está pidiendo, Padre, revelación. Direcciónalos. No permitas que se equivoquen, que cada decisión sea en base a tu palabra y a tu verdad. Que también se pueda destapar ese sentido, que se pueda activar, Señor, el oído, para que puedan escucharte a ti, para que puedan obedecer tus ordenanzas, tu instrucción. Yo te doy gracias, mi Rey, porque sé que has tenido de nosotros misericordia en este tiempo que aunque ha sido difícil, pero has tenido misericordia de nosotros. No nos has dejado, no nos has desamparado y te damos gracias, Padre. Bendecimos a cada uno de esos hombres, mujeres que están en este momento escuchando. Que tu palabra no vuelva vacía y que véngase de repente a sus mentes. Dale la fuerza, dales el carácter para que puedan defender lo que tú ya le has dado. Que salgan de ese letargo. En el nombre poderoso de Jesús clamamos tu sangre preciosa, activamos ángeles, ángeles guerreros, ministradores a favor de su casa, de sus hijos, de sus matrimonios. Padre, cualquier situación que sea, que se levanten. Dale dirección, direcciónalos, que venga esa paternidad, que ellos tengan el corazón de hijo, de obediencia hacia sus padres espirituales terrenales, y que puedan seguir creciendo ante toda verdad y ante toda justicia. Que venga esa libertad en el Espíritu, para que venga ese fluir. Te damos gracias, hermoso Rey, porque tú has sido bueno. Los bendecimos en esta hora, los desatamos de toda ligadura, cuerda y amarre. Padre, toda falta de conocimiento, Señor, queda quebrantada en el nombre poderoso de Jesús. Toda fortaleza mental, todo aquello que los tiene atados, Señor, a vicios, a tentaciones, a maldiciones, a relaciones que no son sanas, relaciones tóxicas. Padre, en esta hora se quebranta todo argumento del enemigo. Padre, dominio propio para hombres y mujeres en cada área. Tú sabes cuáles son las situaciones de cada uno de ellos, por qué están batallando. Quizás es la comida, quizás son sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones. Padre, quite toda tristeza, Señor. Que venga, Señor, ese manto de alegría, ese manto de gozo sobre los corazones, y sea usted poniendo bálsamo de Galá sobre sus mentes y sus corazones. Así que bendecimos este día glorioso y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias desde Centro Restauración Familiar Emanuel. Síguete conectando con nosotros. Muy pronto estaremos
El servicio estará abierto para toda la comunidad y todo aquel que pueda y que quiera venir. Estamos para servirte, para enseñarte. Aquellos que quieren crecer en la parte espiritual y quieren salir de la condición en la que usted se encuentra, hay una respuesta y es su palabra y es su verdad, y estamos servidores con ese corazón dispuesto a instruir a aquel que lo quiera. Te bendecimos en esta tarde, en este día, en el nombre de Jesús. Hasta pronto. Bendiciones.